Muy bien, empezamos con la grabación. Estamos ahora estudiando nuestro Francisco de Asís. Estamos en el capítulo 15, dice Cristo habla. Hoy día vamos a hacer la parte 2. Hicimos la parte 1 la semana pasada y ahora empezamos la continuidad. No logramos ponerlo en nuestro PowerPoint por cosas de tiempo. Esta parte verde es lo que nosotros hablamos la semana pasada. Y yo creo que, si no me falla la memoria, Víctor y Noemí, estábamos justamente en Ujú. esa parte que Francisco estaba, eh, se inscribió para ir a las cruzadas y Ah, Cristo le sí, habla, ¿no? Que le sí. dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él no entiende muy bien, ¿no? Él empieza a pensar y ahí está esa parte, ¿no? Entonces, la voz antes dulce y dominante vive presente en todo el cuerpo de Francisco, se desvaneció en el como por encanto, ¿no? Entonces, eh, ahí que era Jesús que le Creo que estaba ahí el es su corazón, ¿no? despertar. Ajá. Ahí es cuando él despierta realmente a esa realidad del compromiso. Ujú. Creo que es ahí donde ya. Entonces pasó las Ujú. manos por el rostro y miró a los lados, procurando a alguien cuya presencia presentía, pero no nadie vio. Miró hacia las aguas que corrían tranquilas. Yo creo que incluso encontró a su amigo, ¿no? El, Sí. el, A Shaolin. exactamente, No, Shaolin, ¿no? la voz que le hablaba, ¿no? Sí, no, la voz, pero se dio cuenta, Shaolin, no, era Cristo que le hablaba, Jesucristo que le Era hablaba, Cristo. pero en las cruzadas él ya se encontró con Shaolin, que también se inscribió. Entonces van juntos a las cruzadas. Ajá, iban a ir juntos, pero ya después ya no Exactamente. fueron. Muy Así, bien. bueno, vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué empieza a leer? ¿Empiezas, Víctor, de lejos? Sí. De lejos se avistaba aquel pequeño hombre medio curvado en el viejo bastón que sirvió el progenitor de Jarla por mucho tiempo y que ahora le prestaba su cooperación en los rudos golpes del destino para que Francisco abriese los ojos para su verdadero deber. Vino en una familia adinerada, teniendo como padre un hombre violento y amante de los placeres materiales, criado en mansión donde nada le faltaba, probando así sus valores ya conquistados en el correr de las eras, para que como cambio de posición sintiese mayor fuerza en lo que atañe a las leyes naturales de la propia vida, y fue lo que hizo en los caminos recorridos. Francisco llegó a la casa abatido, aún sintiendo el cuerpo como un aparato frágil. Sin embargo, íntimamente oía el rugir del león como una fuerza descomunal comenzaba a crecer dentro de su corazón, que se aliaba a su lúcida inteligencia. Era la venida de Cristo por las vías de su conciencia. Era un fenómeno trascendental que en tanto debería calar delante del pueblo, cultivando el ambiente de Dios dentro de sí. Nadie en la mansión vio a Francisco llegar. Entró en sus aposentos y en vez de acostarse en su lujosa cama, se acostó en el suelo, moviendo a un lado el grueso tapete a fin de sentir el piso duro en la propia carne, como los sufridores, como los esclavos en corrección. Su mente era un punto de apoyo renovador. Su madre y Jarla, llegando impacientes, procuraban a Francisco en las ondas de un silencio premeditado para no interrumpir sus conjeturas, y lo vieron durmiendo como un ángel, pero en el suelo duro como los animales. Quisieron cubrirlo, sin embargo, alguna cosa les impidió hacer eso. Cerraron de nuevo la puerta, dejándolo a solas delante de su propia conciencia. Francisco se levantó consustanciado en el amor y en la caridad, procuró a sus familiares. Pedro Bernardone, entre tanto, había viajado en busca de nuevas ganancias. Continuaba hipnotizado por el oro y su objetivo era ganar y ganar más. Así procuró a su madre y a Jarla, pidiendo igualmente la presencia de Folly. Abrazó a la madre
besándola como de costumbre y también a Harla, abrazándola en la calidez peculiar de los ángeles. Tomó las manos de Folly y repitió el mismo cariño, y la hija adoptiva de Harla no soportó la emoción, estallando en lágrimas conmovedoras. En aquel momento, todos los cuatro fueron tomados de emociones espirituales. Francisco las invitó para el jardín de la mansión, donde se sentaron y en donde se instalaron. El joven inició con ellas una de las más serias conversaciones de su vida, decisión que iría a repercutir, aunque él no supiese, en millares de personas y cambiar el destino de muchas criaturas. Francisco habló con simplicidad y tranquilidad. Tomé una decisión definitiva para mi vida. Estaba engañado cuando me alisté en la guerra de Asís con la Perugia. Guerra esa, como todas las otras, que objetivaba únicamente la usura, el egoísmo y el orgullo, que despreciaba al ser humano. Los prisioneros eran tratados como animales, o de modo mucho peor. No había respeto por los derechos humanos. Las familias eran colocadas en vejámenes y desapareció la moral. Fui llamado para una guerra, sin embargo, diferente de la de los hombres, para la guerra de Dios, donde lo que Él verdaderamente quiere es la lucha permanente conmigo mismo, en que pueden inducir a otros a hacer lo mismo. Trátase de la guerra para introducir la paz en la conciencia. Sé que seré perseguido, maltratado, difamado y despreciado. No importan los hombres, quiero quedar con Dios. Quiero seguir los caminos de Jesús Cristo y ser bendecido por María Santísima. Quiero, mis hermanas, tener paz en la conciencia por cumplir mi deber de hombre recto, de hombre justo, que hace del amor su mejor arma de combate. Ustedes me comprenderán por sentir en los corazones la verdad que muchos no perciben. Ustedes son la ayuda de los cielos con la cual Dios me premió para mis necesidades. No surgí en el mundo por acaso, pues todos venimos con tareas cuyas definiciones no nos pertenecen, y sí a aquel que todo hizo y que nos gobierna a todos. Quiero y pido que su voluntad se haga en mi vida, y yo seré obediente a sus designios. Bien sabéis del respeto que tengo por mi padre, mi madre y por todos vosotros. En tanto, pido que me entendáis. En adelante solamente obedeceré a Dios por las vías del Cristo, pues comencé a oír su magnánima voz más directamente. Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Yo no me pertenezco más. No tengo miedo de amenazas humanas, y cumpliéndose en mí la voluntad de Dios, iré a renunciar a todo lo que mi Padre acumula para mi futuro, que pertenece al Señor de los cielos. Les ruego comprensión y ayuda por las oraciones que ciertamente mucho me valdrán en mis caminos. Estoy sintiendo la verdad y me considero libre de las condiciones de la tierra y preso a Cristo por el amor. Deberé reconstruir la iglesia del Señor y comenzaré levantando paredes para que mis manos prueben que están ligadas en un cuerpo obediente a los mandos de Dios. Quiero agradecer profundamente a mamá por todo lo que hizo por mí hasta el presente momento. Quiero agradecer a Harla, que reconozco ser un ángel en camino y por lo que me enseñó de noble y de bueno. Quiero agradecer también a Folly por lo que va a ser de útil a mamá y a Harla en esta casa. De hoy en adelante me considero libre de los bienes terrenos y de familia, de parientes y amigos que no entenderían mis resoluciones. Estaré con Dios y con Cristo para que los hombres sientan más de cerca el amor de nuestro Padre Celestial, operante en toda la naturaleza. Quiero que ustedes sepan de mi admiración por la religión católica apostólica romana, por el Papa, por los cardenales,
obispos y padres, y por todos los movimientos para el bien en la tierra, y por donde la caridad pase, yo sentiré mucha gratitud. Sin embargo, es bueno que también sepan que cualquiera de esos movimientos o personas que olviden el Evangelio en sus fundamentos primitivos, como salió de los labios de nuestro Divino Maestro, recibirá mi repudio y lucharé para que todos comprendan que la doctrina de Jesús es la doctrina de amor y de perdón, de paz y de trabajo. Tengo voluntad de bajar a nuestro Maestro de la cruz, donde todos lo adoran, para que Él venga a nuestro encuentro sonriendo, porque la alegría para nosotros es fuerza que anuncia la felicidad. Compete, a mi entender, el Cristo en espíritu y verdad, sin exigencias, amando y trabajando, sirviendo y comprendiendo, cantando y construyendo, para que algún día la humanidad venga a conocer nuestro esfuerzo de ayudar, sin procurar ayuda para nosotros, de ayudar por amor a Dios y al prójimo. Sé que estoy hablando mucho, pero debo hablar más por no saber si encontraré otra oportunidad como esta, por la disposición que tienen de oírme. Agradezco por eso a todas y ruego a los cielos que les bendiga siempre. No quiero, si me permiten, ni herencia de nombre. Quedaré con el simple de Francisco, y si los cielos lo permiten, el sobrenombre de Asís, donde debo comenzar a trabajar sin demora. Que también caigan las barreras del regionalismo, porque deseo comprender y vivir dentro de los ideales del universo. Quiero, mi madre, si me permites, antes, pido que no te ofendas, que hasta el amor que tengo para contigo sea el mismo para otras madres. Perdóname si esto te ofende, pues estoy hablando la verdad. Mi gratitud por Dios es inmensa, por haberme dado madre como la que tengo. A ti, Jarla, mil disculpas pido, porque bien sabes lo que voy a hablar, por conocer mi sinceridad. Te amo mucho, Jarla, como parte de mí mismo, pero debo amar a todas las jarlas del mundo que se están esparcidas por muchos lugares de la tierra, por bendición de Dios. Sé de tu interés por nuestra paz y te agradezco del fondo del alma por lo que has hecho por mí. Polly, tú eres una flor aún en botón. Sin embargo, sentimos tu perfume a confortarnos a todos. Estás entre dos ángeles de Dios y ahí debes permanecer, pues más tarde podrás crecer para la luz de la vida en la luz del amor. Mi padre, que ahora se encuentra viajando, que Dios lo bendiga siempre, y para él mi gratitud y mi amor. Creo que podemos comentar, ¿no? Sí, No, es interesante cómo le impactó eso bueno, Jesús hablándole directamente a su corazón, le impactó y ya entendió la misión que tenía, ¿no? Y ujú, ya junta a esas mujeres y se despide y habla de su misión. Y lo que me venía en toda la parte cuando estaba hablando es que uno a veces eh, pone tanto su vida para juntar riquezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papá de Francisco, él quería hablar con el papá ya estaba viajando atrás de ganancias y de repente veo incluso este hombre viajando y vendiendo y comprando y contento por estar ganando más dinero, eh, pero en realidad nadie sabe quién fue papá de Francisco. no, Desapareció de la historia. ¿Y cuántos hombres y mujeres desaparecen de la historia y pasan la vida en esa ilusión del dinero, de juntar riquezas y todo lo demás, y él simplemente la historia lo borra?
Pero si vamos a ver, todos nosotros hablamos de Francisco de Asís, todas las religiones hablan, los espíritas hablan, los católicos, obviamente, católicos, los evangélicos, todos tenemos un profundo respeto por Francisco de Asís. Y Sí. sabemos todos que él existió, porque es algo Ujú. reciente, 1400, 1300, 1400, ¿no? O sea, no es algo que se dude, porque Jesús todavía en duda, mucha gente tiene duda de que si realmente él estuvo en la tierra o si fueron varios hombres o si alguien compiló alguna filosofía. Entonces, no hay prueba concreta que Jesús está en la tierra, pero Francisco de Asís estuvo, sí, y tenemos, está ahí incluso el túmulo de Francisco de Asís. Ah, Entonces, y recordamos, Francisco, que o sea, lo que él escoge aquí es algo que tú ves que es totalmente divino, ¿no? O sea, él va a dejar su herencia, va a dejar su nombre, porque el Bernardone, el Francisco Bernardone, y al final ujú. tú dices, bueno, y Francisco Bernardone, bueno, ¿quién es? Pero si hablamos de Claro, Francisco de Asís, todos sabemos quién es Francisco de Asís. sí, es cierto. Correcto. Está empezando su apostolado y ya se ve luminoso. Cuando lo ven en Harla y su mamá, que está luminoso. Sí, porque ahí es él está tomando realmente su misión y justamente ahí eh, viene quién es él, el ser que es, sin tipo Ujú. de amarra, sin ningún tipo de como persona, así como una máscara llena de mascarillas para ser un tipo que no es, ¿no? Y ahí él se despoja de toda la materia, incluso del nombre, ¿no? Un nombre súper reconocido, rico, de prestigio, que todo lo que el papá va a saber, y él no se olvida del papá, ¿no? También le manda de alguna forma un mensaje, y él sabe que tiene que empezar por ahí. Eso es interesante también, porque a veces eh, uno cree que tiene que salir para afuera, eh, o salir, ¿no? Salir y para otras tierras para hacer su trabajo. Pero en Mm. realidad él es tan sencillo que dice, no voy a empezar aquí de Asís, que me conozca como Francisco de Asís. Porque en el fondo hace eso lo que dice, ¿no? Sí, ahí comienza su misión y por eso sí, aquí es donde ya realmente despierta a ese Ujú, compromiso espiritual. ujú. Muy bien, perfecto. Noemí, ¿quieres seguir aquí la lectura? Pues nada, que sí, 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 Harla salió del palacio, ¿no? Harla miró a Francisco Es, y aquí, vio que estaba Harlan miró envuelto en a luz. Francisco, aquí. Harlan miró a Sí, Francisco, a principio arriba. A ver, Aquí. sí. Aquí, Harla aquí es. miró a Sí. Francisco, vio que estaba envuelto en luz, miró para Pica y vio que ella también había percibido eso y que sus ojos vertían gruesas lágrimas, sintiendo en el corazón la realidad de lo que oyera. Foley lloraba también por comprender la misión de Francisco delante de los hombres, y las tres mujeres lo abrazaron con toda ternura, besando sus manos, y él comprendió allí más profundamente con quién estaba conversando. Salió del palacio agradecido a su padre, mismo ausente. Agradeció a la querida madre, a Harla y a Folly. Agradeció a los animales que los servían y a las plantas que embellecían la mansión. Agradeció a los pájaros que todos los días iban allí a alegrar el ambiente con sus melodías. Agradeció al sol, a la luna, a las estrellas, al aire que allí soplaba todos los días. Agradeció a las aguas y besó el suelo, agradeciendo el suelo por su humildad, por servir para que lo pisaran y escupiesen,
que recibía todos los tipos de suciedad y por amor devolvía a los hombres todo el alimento de que carecían para vivir. Agradeció a la casa que le sirvió de morada, agradeció a los servidores de la comunidad y les pidió disculpas en voz alta. Agradeció a Dios y a Jesús, fijando el firmamento, las lágrimas derramarse abundantemente por sus caras y con voz entrecortada de sollozos agradeció a la Madre Santísima y salió de la casa de sus padres. Como la voz había pedido reconstruir la iglesia, tomó como punto de inspiración la pequeña iglesia de la localidad de nombre San Damián. Salió pidiendo de puerta en puerta, no más como un noble, sin embargo, como hombre común, como hijo de Dios y discípulo de Cristo. Ayuda para reconstruir la pequeña iglesia, contando lo ocurrido con él, y casi todos iban ofreciendo lo que podían para la reconstrucción de la vieja casa de Dios. Y en ese inerte esfuerzo aparecieron muchas manos para ayudarlo en el emprendimiento y cantando alabanzas al Señor. Por aquel entusiasmo, sintió en el corazón que aquel camino era, por excelencia, su derrotero, el de la reconstrucción, el de levantar alguna cosa caída, de trabajar el engrandecimiento de la fe y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Francisco comenzaba a sentir y a encontrar los primeros obstáculos que partirían de su propia casa, por la imprudencia de su propio padre. Cuando Pedro Bernardone llegó de viaje y tuvo noticia de la decisión de su hijo de abandonar todo, hasta la morada que él, Pedro, tanto amaba, sintió que caían por tierra nuevamente los planes deliberados por él, para la salvación del hijo, y que de nuevo fracasaba. Explotó dentro de la fuerza más ruda que la primera, que él consideraba como honra de la familia. Debería ir tras de Francisco y traerlo amarrado, dejarlo preso, abofetearlo y corregirlo, pues era su padre. Era su deber de hombre recto y amante de una conducta ejemplar. Enseñar a ese hijo a trabajar para su propia independencia y la de la futura familia. Pedro Bernardone se sentó en una mecedora cuyo balance ya lo hacía reflexionar. Tomado de nerviosismo, pensaba con ardor: no puedo dejar ese rapaz entregado a la influencia de estas mujeres aquí de casa. Todas son locas, sin excepción. Ellas solamente saben bien, más mucho bien es llorar. Debe ser por eso que el propio Dios entregó a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Moisés era hombre. Debe ser por eso que Jesús no llamó para sus discípulos una mujer siquiera. Fueron todos hombres. Debe ser por ese motivo que las mujeres no pueden ser padres, por no saber orientar. Yo, Pedro Bernardone, alto comerciante de Asís, conocido por muchos países y respetado como hombre de progreso, ¿es que voy a permitir ese error aquí dentro de mi casa? Eso sí que no. Debo actuar con rapidez. No puedo perder esa oportunidad de hacer de mi hijo un hombre, aunque él no quiera. Y si acaso aconteciese lo contrario, que no creo, yo lo expulsaré de mi casa y él va a vivir como mendigo, pidiendo limosna de puerta en puerta, lo que él no va a querer.
abrió los ojos, fue a jarra de vino reanimante y sorbió con placer, colocando en práctica sus planes. El padre de Francisco, con dos de sus secuaces, disfrazados de orientales, salieron una tarde a fin de verificar la vida que el hijo llevaba en la ciudad de Asís. Luego dieron con Francisco mendigando de casa en casa, pidiendo alguna cosa que la familia pudiese dar para reconstruir la iglesia, pues era voluntad de Dios que los templos quedasen todos con la decencia de acoger al pueblo. Quien no tuviese dinero podría donar material, y quien no tuviese material podría dar otros objetos que estuviesen sobrando en casa, y hasta víveres, los cuales serán distribuidos con los pobres en la puerta de la iglesia, mostrando así que aquí era la casa de Dios, donde habría misericordia y donde el amor nunca era olvidado. Todos los días tenía quien lo ayudase, y era un llegar y salir de gente en el movimiento que Francisco fundó, obedeciendo a la voz que había escuchado. Pedro Bernardone, cuando vio a su hijo que criara con orgullo, pidiendo limosnas, sin por lo menos escoger donde pedía, le hirvió la sangre en las venas y casi perdió la cabeza. Mostró a los dos servidores, a quien ellos deberían raptar, y fue para la mansión a esperar el resultado, ya con todo preparado sobre lo que debería hacer. De ahí a 2 horas llegaron sus hombres con la presa Sí. dentro de un gran saco, aún amordazado. Francisco fue llevado para el sótano del palacio, donde el padre lo liberó a la luz de las velas. Pedro Bernardone pensaba que iría a encontrar al hijo avergonzado y abatido delante de él. En tanto, este salió de dentro del saco diciendo: Creo que podemos comentar. Este, ¿Necesitas salir, Víctor? sí, Ok. Yo sigo aquí con Noemí. Ya estamos por Ajá. terminar. Pues sí. bueno, por Mm. favor, sí, muchas gracias. Terminen ustedes, por favor, y ¿Sí? les veo el domingo. Ok, nos vemos. Gracias. Sí, ándale. Ujú. Chao, chao. Bye, bye. Bye. Sí, Pues es sí, el Noemí. siguiente choque, ¿no? El siguiente Sí, choque que hay entre el padre y Francisco, que son opuestísimos, cada quien tiene valores muy opuestos. A sí. Francisco lo rige el amor, al padre lo rige el dinero, el poder. Entonces vuelven a chocar por los Sí. intereses de Francisco. Sí, pero Ujú. yo colocándome en el lugar del papá, yo diría que mi hijo está loco también, de alguna forma, ¿no? Sí, Claro, porque él además no era, podríamos decir, una persona, no sé, con pocos recursos, todo más. Me vino mucho esta cosa de pedir limosna. ¿Te acuerdas en el caso que cuando muere Francisco, Chico Xavier, ¿no? Cuando ajá. muere su jefe que iba a ser enterrado como indigente y Chico Xavier sale a pedir limosna por la calle para comprarle una ataúd a su jefe. No sé si te acuerdas de esa No, historia. no, no. Ajá. Y ahí sale el papá de Chico Xavier porque le fueron a contar, tu hijo está pidiendo limosna. Y Chico Xavier, ellos eran bien pobres, ¿no? Pero mismo así, incluso el papá de Chico lo fue a preguntar qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y él dijo que no estaba, en realidad le estaba pidiendo a su patrón, a su primer patrón, que iba a ser enterrado como indigente porque no había ni un ataúd ni nada. Entonces Chico pasó todo el día pidiendo limosna para comprar, para poder Ujú. enterrar bien a su patrón. El papá de Chico Xavier ahí ya no le gustó, ¿no?
Entonces, me imagino el shock de Pedro Bernardone cuando vio el hijo eh, tan cuidado y él con tanta esperanza de que el hijo siguiera, ¿no? Siguiera realmente sus pasos, el shock, ¿no? Que sea, él de alguna forma se sujeta también y lo manda a secuestrar, pero no lo mata. Yo creo que, porque cuando lo vio de aquella forma, yo creo que él quería en el fondo era matarlo, ¿no? Entiende un poco, Claro, estaba claro. la locura, ¿no? Es Ujú, interesante. Ahí ahora vamos a ver lo que realmente, lo que dice, ¿no? Lo que ujú. dice Francisco así saliendo del saco, ¿no? La Vamos a ver paz qué sea pasa. contigo. La paz sea contigo, Padre mío. La paz de Dios y de Jesús Cristo. El Padre miró a Francisco con odio redoblado y habló de agresivo. Parece que hasta la vergüenza huyó de su carácter. Tú te olvidas de que eres mi hijo, alto comerciante así, y de que por tus venas corre la sangre de este hombre honrado. ¿Por qué sales por las calles de esta ciudad en que naciste pidiendo limosnas de casa en casa para concertar iglesias que pertenecen a la religión católica, siendo que los padres ya reciben de todos nosotros el diezmo para mantener en orden las casas de Dios? ¿Por qué te atreves a hacer esas cosas sin orden del cielo, del clero? De tu cabeza solamente salen esas cosas. Todo lo que te enseñé lo haces al contrario. Debes estar incluso con el demonio, solo que esta vez no es en el cuerpo, es en el alma. Quiero hablar con el padre Guido sobre este asunto y tal vez un exorcismo sea el remedio. Pero antes de todo, quiero advertirte, si no cambias de vida, te mataré. No quiero a mis razas viviendo de mendigar limosnas en las calles de esta ciudad. No, pues le rompe todo el esquema que el padre tiene. Ujú. Le rompe todo, las expectativas. No se oye. Hablando que él sale dando la paz y todo a mi padre y como si nada pasara, ¿no? La paz esté con usted, no sé cómo le dicen. Sí. No, realmente el padre en su, ya no tenía esa evolución tan grande como Francisco, ¿no? Pero él dice, ¿no? Que, sea, que él ya cumplía de alguna forma como dar el diezmo, ¿no? Ya daba el diezmo para la iglesia y que él ya Para la estaba iglesia. cumpliendo con su deber frente, ¿no? Pero es interesante que él se da cuenta que en realidad está con el demonio, dice, no, no estás con el demonio en el cuerpo, pero en el alma. Que sea, él ve que Ujú, también no es algo malo, que no es algo eh, que va contra la iglesia, mucho por lo contrario, va contra la iglesia de una otra forma, ¿no? Pero él se siente que ya ha pagado de alguna forma y está tranquilo frente a la divindad porque le paga la iglesia el diezmo. Eso creo que es algo ujú. interesante para que sea todo muy Excelente. externo, ¿no? El externo, yo doy Sí, mi 10%, doy esto, doy lo otro y ya está cumplido, ¿no? claro, todo está controlado por su poder, Ujú, por su dinero. Entonces, a ver, ujú, pobre, porque sí, le rompe toda expectativa, todos los planes, todo lo que tenía para él, no, ¿sí? exacto. No, es realmente un momento difícil, ¿no? Para toda la familia. Él interrumpe y se va de una Sí. forma muy tranquila. Ya tomó la decisión, Francisco, pero y interesante que pone la culpa en las mujeres, Pedro Bertranotone también. Pone la Sí. culpa a las tres mujeres, ¿no? Ujú. Que ellas no tienen esto o lo otro, sí, obviamente era de la época también el pensamiento y hasta ahora, bueno, el pensamiento machista, ¿no? Pero es interesante como culpa también a las mujeres que criaron a Francisco. Ajá, que solo saben llorar, ¿no? Sí. Que las Bueno, mujeres solo saben. exactamente. Bueno, y terminamos entonces la parte y vamos a la próxima semana, la parte 3.
Ajá. ¿cierto? Y agradeciendo a toda la gente que nos ve por aquí, recordando siempre que esto es grabado este estudio de Francisco de Asís, pero igual pueden mandarnos preguntas y todo lo demás. Entonces, muchas gracias, Noemí. Víctor tuvo que salir rapidito Gracias. por un compromiso, entonces muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos el domingo. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye bye.